Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 18 de diciembre del año 2024. Pido a Dios me dé sabiduría y entendimiento para poder exponer esto que verdaderamente es algo complejo y de lo que seguramente nunca han escuchado hablar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto es prueba de compromiso. Vamos a hablar de un tema detalladamente y solicito el apoyo de todos los interesados para fortalecer este canal y las demás cuentas en que se comparta esta información. Lo que digo a continuación puede interpretarse como una mera opinión mía, de mi responsabilidad, teoría especulativa, pero basada en hechos y correlaciones que nadie puede negar. Y seguro que a muchos que puede convencer o influir. Pues bien, vamos a entrar con el tema. El sujeto que aparece en pantalla se llama Imanol Landeta. Fue acusado de abuso infantil en el año 2015. Es un reconocido actor de Televisa. Fue acusado en Twitter con la tendencia numeral pederasta como Imanol, haciendo una referencia por cierto muy macabra, a su canción, una de sus canciones más conocidas, que se titulaba Como Canica, de 1998. Imanol fue una de las muchas estrellas infantiles de Televisa. No es solo él. Entre la década de los 90 y el año 2000. Vinculados al compositor, productor, empresario Antonio Berumen, quien hoy también se encuentra denunciado por abuso sexual por varios hombres que colaboraron con él, ahora lo acusan de abuso. Antonio Berumen fue jefe directo de el hoy sedicente activista provida Eduardo Verástegui, ligado a masones como Raúl Tortolero, neonazis como el político Juan Iván Peña Neder, con graves antecedentes penales, con Carlos Slim, que es un empresario corrupto beneficiado por más de 76,000 millones de pesos en contratos directos por el gobierno de López Obrador. También Eduardo Verástegui está ligado a los hijos de Carlos Slim, Patricio y Carlos Slim Domit, de los cuales también podremos hablar de múltiples escándalos, de cosas muy siniestras de las que se les ha llegado a acusar. Se dice que nadie llegó a ser famoso sin primero acostarse con el productor Antonio Berumen. Al parecer, su modo de operar ha sido durante muchos años, por décadas, fingir un falso catolicismo, un falso conservadurismo, un catolicismo de pose, un catolicismo que yo digo de plástico. Un catolicismo de plástico. Como suelo decir, es simplemente un barniz de mentiras dulces, detrás del cual se encuentra la depravación, el satanismo, diversas formas de hedonismo y mucha, pero mucha falsedad. En el año 2015, un chat privado de la cuenta de Twitter de Imanol contiene frases como estas, que seguramente los pueden escandalizar. No soy el pelón de Brazers, de haber sabido ni me la cojo. Uy, pinches persignados. No olvido su calzón de Rosita Fresita. Legalicen las de 9, es decir, las niñas de 9. Mi verguita le quedó corta, cara triste. Ya pesaba más de 30 kilogramos, de 30 kg. Creyó
que yo era Calamardo, un personaje de Bob Esponja con la nariz muy grande que según Imanol hace referencia a su miembro viril. Todavía olía a pipí. Mi papá tiene influencias. Imanol Landeta es hijo del stripper Manuel Landeta, del show de Solo para Mujeres de Televisa, quien es a su vez socio del afeminado Sergio Mayer, político ahora del partido de López Obrador, del partido Morena. Al parecer, los chats originales eran mucho más extensos que los que he logrado conseguir en captura. Por eso alguien hizo esta fotografía que les presento a continuación, un anónimo que se hace llamar Lord Crack UPS, hashtag pederasta como Imanol. Entonces, ¿qué dices, pinche pelón cara de huevo desgraciado, sobre estas acusaciones? Pues aparecía entonces el chat originalmente era más extenso, pero por muchos motivos corruptos seguramente, por presiones, por temores a recibir, por ejemplo, a lo mejor alguna forma de hostigamiento, pues se omitieron por parte de la mayoría de los medios de comunicación hablar de esto. De inicio, pues esta clase de cosas obviamente que nunca van a salir en Televisa, en los noticieros de Televisa, son un gremio, son una organización que obviamente se va a autoproteger y de ninguna forma van a hablar mal de sus denominadas estrellitas. Los que han pasado por dicho show sexual, volvemos a encontrarlos conectados con Antonio Berumen, tales como Gabriel Soto, que fue el sustituto de Eduardo Verástegui cuando dejó la agrupación Cairo. Pero también encontramos a sexoservidores como Poncho de Nigris, ligado a la seguidora de Lucifer. Bueno, hay que decirlo en cierta forma. Los satanistas o la secta luciferina de Anton LaVey, a la que pertenecía Irma Serrano, la tigresa, propiamente se dicen ateos. Son los de la iglesia de Satanás, oficialmente se proclaman como ateos, pero utilizan el nombre del maligno. Bueno, pues Poncho de Nigris habría sido uno de los que se aprovechaban de Irma Serrano, acusada también de formar parte de una secta satánica por el actor Pedro Romero. Que Pedro Romero, bueno, pues su testimonio, algunos le atribuirán mucho valor, otros menor, pero acusó a cantantes como Lucía Méndez, Verónica Castro, Irma Serrano, el productor de telenovelas Ernesto Alonso, la cantante Tatiana, entre otras personalidades, de estar presuntamente en la misma secta. El chat original no fue conservado por los medios de comunicación y solamente hay fragmentos aún disponibles en Twitter. Recuérdese que esto fue en 2015 y que son capturas de un chat de Twitter, no de Facebook como originalmente comunicaron algunos periódicos que ni siquiera revisaron las capturas. @Imanol_Landeta dice: ¿qué onda? Oye, ya te mandé el video que me tomé en Playa de Carmen con la morrita. Rífate el de tu sobrinita de 9 años donde le das por atrás. Le responde este sujeto desconocido: agarraron a mi socio hace rato y lo van a torcer. Esperane unos días en lo que baja el pedo. Y él le habría respondido, esta es la parte final de la conversación, 5:29 de la mañana, dice: no mames, soy de Televisa, mi padre tiene influencia, si me tuercen ellos hasta me van a avisar. Imanol Landeta niega que estos mensajes sean suyos, niega la acusación y aseguró posteriormente que su cuenta fue hackeada y que se podían comprobarle algo de lo que dice aquí, pues que lo hicieran, porque de otra forma era calumnia. Sin embargo, Twitter de México no emitió ningún comunicado oficial en que se reconozca que la cuenta de Imanol Landeta haya sido hackeada.
Por lo tanto, podemos decir que oficialmente la cuenta no fue hackeada. En el perfil de Facebook de Imanol Landeta encontramos imágenes tan extrañas como esta, en que aparece una figura de arte abstracto con un candado en los labios. Un candado en la boca para que te calles. ¿Cuál es la relación de Imanol Landeta con Antonio Berumen? Vamos ahora con eso. Televisa está haciendo una especie de memoria nostálgica de sus telenovelas infantiles a través de la telenovela Papás por Conveniencia, que es parte del horario nocturno del Canal 2 de Televisa. Estas telenovelas pues obviamente se corresponden con los que ahora somos adultos, pues yo les recordaré cosas que ellos no quieren recordar. Antes de leer esto, antes de iniciar, recuerden que el anticristo parecerá tan bueno a los ojos de todos, tan bueno que incluso engañará a los santos por un tiempo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Antonio Berumen compuso la canción Pescador, que fue cantada por Imanol en la visita de el Papa Juan Pablo II, cuando era un niño. Ahí lo vemos. Para la cadena de televisión y estación de radio católica EWTN, la radio católica mundial, EWTN Español dice: este es el video oficial de la canción Pescador del compositor mexicano Antonio Berumen, con la participación de músicos católicos como Martín Valverde, Gaby Jacoba, Cristi Villaseñor. La verdad es que no tengo conocimiento de quiénes son esas personas. Simplemente recordar que la cadena católica EWTN se hizo oídos sordos, al menos algunas personas, algunos de sus locutores, que se la viven estimando y venerando la imagen de Eduardo Verástegui por encima de la de Cristo. Casi prácticamente son 24 horas de hacer promoción a ciertos cantantes que supuestamente la cadena liga con cierto catolicismo de plástico, no solo Verástegui. Ninguna condena, ni ninguna crítica, ni ninguna referencia a las acusaciones que pesan contra Antonio Berumen por abuso sexual. Merecemos mejores medios, ¿no? Merecemos medios católicos más coherentes. La carta que escribí a ellos, por cierto, parece que se perdió, pues no recibí respuesta. Até muchos cabos al recordar a Imanol Landeta, desaparecido varios años de la televisión mexicana, hijo del stripper Manuel Landeta, ligado a Sergio Mayer del partido Morena. En redes sociales, Imanol fue acusado de abuso sexual en 2015 después de que se filtrara un chat de Twitter con un desconocido. Un estudio sugiere que el 100% de los que abusan de niños fueron abusados también cuando eran niños y reproducen la conducta de la que ellos fueron también víctimas. Imanol fue una de las muchas estrellitas infantiles presuntamente manoseadas o llevadas a ser manoseadas por Antonio Berumen, jefe directo de Eduardo Verástegui en la agrupación Cairo. Después Gabriel Soto, que es un consumidor de anabólicos. Berumen, creador de agrupaciones como Magneto y Cairo, conectado con la masonería del clan Grupo Atlacomulco del PRI, actualmente en Morena. De Carlos Slim y de Carlos Salinas de Gortari, que la familia Salinas de Gortari pues son los dueños del Partido del Trabajo o del Partido PT, que hace coalición con el partido narcotraficante Morena en Juntos Haremos Historia de 2018 para llevar a López Obrador a la presidencia de México, el peor presidente de la historia de nuestro país. Padrinos, tiempo antes de la boda adúltera de Enrique Peña Nieto, primo de Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México, y Angélica Rivera, actriz de Televisa, también ligada a Antonio Berumen y a organizaciones como los Legionarios de Cristo, del pederasta sacerdote
padre Marcial Maciel Degollado. Por esto fue que Eduardo Verástegui pudo subirse al avión presidencial y se sentó sin ningún permiso ni respeto en la silla presidencial en el año 2016. El enlace, la fuente en común, el contacto, el privilegio lo obtiene precisamente de ser uno de los hombres de Antonio Berumen. Aquí lo pueden ver claramente y vamos a citar un artículo de W Radio donde precisamente se revela quiénes fueron los padrinos de la boda adúltera, porque ella era una mujer casada, Angélica Rivera, con el masón Enrique Peña Nieto, después de que su esposa, Mónica Pretelini, perdiera la vida. Enrique Peña Nieto, actual socio de la corrupción de López Obrador y del partido Narco Morena. Ahí lo vemos, sin ningún respeto por la investidura presidencial, Verástegui no tenía por qué sentarse en la silla presidencial, en el avión presidencial que posteriormente se robó el dinero, lo malbarató y se robó el dinero Andrés Manuel López Obrador. La relación también es con López Obrador porque Verástegui le sirve a López Obrador para destruir el voto católico mexicano. W Radio dice, revelan padrinos para Peña Nieto y Rivera, Carlos Slim, Salinas de Gortari y Antonio Berumen, serán algunos de ellos. Artículo de W Radio, 18 de noviembre de 2010, escrito por Joel O'Farrill, México. A menos de 10 días del enlace matrimonial de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y la actriz Angélica Rivera, dieron a conocer los primeros nombres de la lista de padrinos. Se trata de Carlos Slim, Carlos Salinas de Gortari y el productor musical Antonio Berumen. Todos entrañables amigos de la pareja. La relación entre Slim Elú Peña Nieto se ha caracterizado por la cordialidad y el buen entendimiento. Sin embargo, los lazos de amistad se estrecharon desde que el gobernador tomó posesión de su cargo. De hecho, juntos han emprendido importantes proyectos como el Centro Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario. Con el expresidente, la historia no es diferente. O sea, Salinas de Gortari. Peña Nieto y Salinas de Gortari se conocieron en 2003 aproximadamente, y para 2005 ambos sostenían una amistad. Algunas versiones afirman que fueron presentados por Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México, además del cariño que une a la pareja con Toño Berumen. Fue gracias a este último que el artista y el político sostuvieron una audiencia con el Papa Benedicto XVI en su pasada visita al Vaticano en diciembre de 2009, lo que propició que la pareja decidiera convertir a Berumen en uno de sus padrinos. Una boda adúltera con un abusador, con un presunto abusador, con un Illuminati multibillonario, y con un presidente que secretamente es socio de López Obrador, que también tuvo familia de comunistas que participaron en el fallido intento de golpe de Estado de 1968, organizado por el criminal Carlos Madrazo, uno de los ídolos de López Obrador. ¿Hasta dónde llegan pues estas redes de corrupción de seres diabólicos? Peña Nieto, por si no lo sabían, tiene ligas con el Opus Dei, siendo aún Peña Nieto masón. ¿No te parecía extraño acaso los donativos que hacía Peña Nieto a pedido de Eduardo Verástegui a ciertas organizaciones supuestamente cristianas, siendo un masón adúltero y socio de López Obrador? ¿No les parece eso extraño? Periodistas probaron que Peña Nieto plagió su tesis, lo mismo que Delfina Gómez, actual gobernadora del Estado de México, lo mismo que la ministra Yasmín Esquivel Moza, plagió su tesis en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac, otra vez los Legionarios de Cristo, entre muchas otras organizaciones, que hasta se llaman doctores o doctora. Porque también Claudia Sheinbaum,
se robó la tesis que presentó en la UNAM, se la robó a un ciudadano indio y es de una estufa de leña. Bueno, lo que hizo Peña Nieto de plagiar su tesis fue exhibido por periodistas como Carmen Aristegui, y esto ocurrió en la Universidad Panamericana, que es propiedad también del Opus Dei. Berumen habría llevado a Imanol incluso al Vaticano para ser manoseado por religiosos, cuando era un niño, esto en torno a 1997, 98, el 2000. Quienes lo acusan prefieren mantenerse en el anonimato porque aseguran que decir esto aún puede ser muy peligroso para ellos. Yo no voy a dejar de insistir en que tienen que hablar abiertamente, dar sus nombres abiertamente, para sustentar esto que están diciendo. Tienen que hacerlo. Por el bien de México y por el bien de todos e incluso de su propia alma, tienen que decirlo, exponiendo su cara y exponiendo su nombre. Aquí vemos una fotografía de Antonio Berumen con su santidad el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Berumen estuvo ligado también al pederasta padre Maciel Degollado, quien ofició la boda del Illuminati Carlos Slim. Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, Universidad Anáhuac y la organización conocida como Regnum Christi. Y otras sectas que yo considero farsantes del catolicismo, aliadas al satanismo o mejor dicho a la masonería del Estado mexicano, para infiltrar el catolicismo, como es el caso del Yunque. Todo dentro de la revolución, nada fuera de la revolución. Estamos rodeados de traidores y por eso es que el catolicismo ha fracasado al momento de dar la batalla contra estas organizaciones. Están infiltradas. De esa forma, pues se desprestigia mucho el nombre del catolicismo. Se disfrazan de católicos, no sé si alguna vez fueron católicos, pero el líder, por ejemplo, del Yunque fue asesinado por órdenes de Luis Echeverría. Hoy ya debería de ser muy notorio a todos que gran parte de los criminales que apoyan a López Obrador o políticos corruptos son excolaboradores del gobierno de Echeverría, excolaboradores también del gobierno de José López Portillo, incluyendo a aquel mentiroso, farsante, maestro de contaduría que se presenta como doctor, llamado Alfredo Jalife Rame. Muchos de ellos en Chihuahua impulsan la farsa de un denominado México republicano, que sin permiso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han estado utilizando su imagen para supuestamente promocionarse como pues la versión conservadora de Trump en México para que Trump gobierne México, lo cual pues es evidentemente una farsa para terminar destruyendo el voto católico mexicano y en las elecciones, ya lo tienen previsto, de 2027 y 2030, seguir garantizando que quede en el poder el satanismo de Claudia Sheinbaum, López Obrador, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto, que son los mandamases o los dirigentes de esa organización delictiva anticatólica que es Morena, la representación de la masonería más extrema y esclavista y narcotraficante que hay en nuestro país. El México republicano de Juan Iván Peña Neder, ligado a López Obrador, y a la bruja santera Elba Ester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eduardo Verástegui, con un norteamericano nacido en Alemania llamado Grisha Raeder Palma. Y también aparece ahí como un agregado Raúl Tortolero, un masón y chamán santero que se presenta como un defensor del catolicismo, escribe artículos para un medio de comunicación que se llama La Iberósfera. Pero yo no sé si en España, si Santiago Abascal, si Vox, si Donald Trump sepan esto. Yo reclamo que tienen que saber esto, tienen que saberlo y tenemos que hacérselo saber a todos ellos para saber, como se dice popularmente en México, de qué lado masca la iguana, si realmente son un movimiento conservador, católico o nada más nos están engañando para conducirnos sabrá Dios a dónde. Yo creo que más bien este es un problema de México y no precisamente de todo el movimiento de la nueva derecha.
Tienen también que aclarar sus posiciones personas como Agustín Laje, tienen que aclarar sus posiciones personas como Pablo Muñoz Iturrieta, como el padre Javier Olivera Rabasi, porque de no pronunciarse sobre esta clase de cosas, pues no tendremos sino mayor desconfianza al movimiento que supuestamente encabezan. Tiene que también tener coherencia y hablar de esto Mamela Fiallo Flor, reconocida influencer ecuatoriana, en la cual yo particularmente tengo confianza, a pesar de que nunca he podido pues entablar un diálogo con ella, obviamente en el sentido virtual. Raúl Tortolero sería amante de Gisbeleni Gallardo, ex colaboradora del masón Marcelo Ebrard Casaubon del partido Morena, y estaba hace poco pues engañando a los del movimiento de Viva Cristo Rey, que no es lo mismo que y viva Cristo Rey y que viva Cristo Rey, sino Viva Cristo Rey, del doctor Juan Bosco Abascal Carranza, pues les estaban engañando, presentándose ella de otra forma pues ante ellos. Otros son los del canal Y que viva Cristo Rey, que es el plagio que hicieron del movimiento que viva Cristo Rey, ¿no? De VCR. Bueno, y que viva Cristo Rey se la viven atacando a todos los que no se someten al culto idolátrico por el stripper Eduardo Verástegui. Han atacado al doctor Juan Bosco Abascal Carranza, al locutor de Cisne Radio Jaime Duarte, han atacado al licenciado Mario Gallardo Mendiolea, pero también han atacado a otras personas que no propiamente tienen conexión, pero además con un enorme ánimo de calumniar, pues incluso han llegado a decir que Jaime Duarte sería líder de una especie de secta, o sea que yo y que las personas que hemos tenido contacto con ellos formamos parte de una supuesta secta contra el Papa. Y en esa lista incluyen a Miguel Salinas Chávez, quien es un periodista, discípulo de el escritor, historiador y periodista que fuera director de Excelsior, si no mal recuerdo, Salvador Borrego Escalante. Yo conocí a Miguel Salinas Chávez en una conferencia que, por cierto, realizó con el difunto periodista Salvador Borrego. Y los de Y que viva Cristo Rey también lo atacan a él por sus críticas, por cierto, muy feroces, muy fuertes, pero nadie va a decir que poco fundadas, sobre los errores que ha pregonado el Papa Francisco. Recordemos que esto no nos habla bien últimamente. La forma en la que se mueve la agenda o las declaraciones del Papa Francisco, porque no es comprensible que Eduardo Verástegui pueda tener reuniones a puerta cerrada con el Papa Francisco y que otras personas que nunca debieron de llegar ante el Papa Francisco, que son satanistas, llegan con muchísima facilidad precisamente por canales que están arreglados, como es el caso de los canales de corrupción de Antonio Berumen. Atacan, por ejemplo, a activistas pro vida, como es el caso del señor Juan M. Damdoup, que le hicieron saber a Verástegui que no debía de destruir el voto católico por un afán egoísta, por fantasías personales de ser el presidente de la República Mexicana, cuando las encuestas, cuando el pueblo de México no quiere a Verástegui. Sin ningún derecho, Verástegui sentándose en la silla presidencial del avión presidencial en el año 2016. El hecho fue utilizado también por López Obrador para desprestigiar el avión, para criminalizar el uso del avión, que es algo normal entre cualquier jefe de Estado, entre cualquier presidente, si bien no utilizarlo con sus, entre comillas, amigos personales, sino para hacer visitas de Estado o para asistir a conferencias internacionales, etc. Y López Obrador utilizó el hecho precisamente para descalificar el uso del avión, decir que no lo utilizaba, lo cual resulta más caro,
porque el avión debía de recibir mantenimiento. El avión finalmente lo malbarata con Tayikistán y se roba el dinero. Vendió un avión que era del pueblo de México, no de Peña Nieto, no de Calderón, no de López Obrador, por tanto no lo podía vender y lo vendió, precisamente justificando todos estos actos propagandísticos, groseros, ¿sí? Corruptos, desde luego, protagonizados por Verástegui. De hecho, a muchas organizaciones católicas de ricos han sido infiltradas por ellos. Les exprimen el dinero y los explotan incluso laboralmente. Ambas cosas. Es el caso del Opus Dei y los Legionarios de Cristo con presencia en México, pero también en otros países como Chile, tengo entendido que también en Suiza. Reclutan gente y los usan como medios de contacto para aprovecharse de otros y así sucesivamente arrastrar. Es como una estafa Ponzi, van atrayendo a otros y no los atraen a Cristo, no los atraen a Dios, sino que atraen sus carteras, sus recursos. Angélica Rivera, adúltera, también aparece con los Legionarios de Cristo y ahora está haciendo una serie de televisión con el productor de narcoseries, el guatemalteco Epigmenio Ibarra. Un empleado de Morena, un empleado personal de López Obrador, un propagandista, un sujeto que tiene nexos con una empresa para triangular dinero de coca a partidos socialistas en España, que fue la corporación Neurona Consulting. Bueno, pues ahí está Angélica Rivera colaborando con Epigmenio Ibarra, para que vean que únicamente se burlan de todos aquellos que dicen que López Obrador era una alternativa, que era distinto, que estaba en lucha con Peña Nieto. Nada de eso. Son los mejores amigos, los mejores aliados. La hija de Angélica Rivera estuvo en el colegio Cumbres Highlands, pero también tienen otra red de colegios integrada por Everest e Himalaya, que si a mí me lo preguntan, todos estos nombres no me dicen nada católico, sino hasta algo como neopagano. Ahí también estuvo Malén Oriol. ¿Quién es esta señora Oriol? Bueno, han escuchado hablar del poder de los Oriol, ¿no? Como empresarios. Bueno, pues ella es ahijada del rey de Bélgica, de Balduino, y dejó la organización Regnum Christi en el año 2012 tras los escándalos que implicaron a el padre Marcial Maciel degollado en abuso de menores. En esta ocasión no lo estoy integrando, pero pues también resalta el nombre del obispo de Catepec, Onésimo Cepeda, que fue cofundador de Imbursa con Carlos Slim y que tenía mucho dinero que nadie ha logrado probar de dónde. Posteriormente, Onésimo Cepeda, junto con el masón, con el gran maestre de la masonería de México, Manuel Jiménez Guzmán, funda un partido satélite de Morena que se conoce como Fuerza por México, un partido de color rosa y que tiene la FM, que no es más que una referencia a la Fuerza Misteriosa, que fue el primer nombre que tuvo la secta de Lucifer, la secta de la masonería, que se creó para exterminar el cristianismo. Bueno, si les interesa conocer más de esto, pueden revisar el trabajo que realizó el consorcio para apoyar el periodismo independiente de la región de América Latina del Institute for War and Peace Reporting. Más sobre los abusos del Opus Dei pueden encontrarlos en la bibliografía que ha hecho la periodista Paula Vistagnino. Paula Vistagnino pues habla más de los casos de Argentina y de Perú, pero de todas formas es la misma forma que tiene de operar el Opus Dei, tanto en México como en esos países. El catolicismo es bueno, pero ellos no reflejan el auténtico catolicismo. Y hay personas, por ejemplo, dentro del Opus Dei, dentro de este falso catolicismo, que han aconsejado golpearse o cortarse, cuando la mortificación de la carne nunca fue algo que pidiera Cristo, sino misericordia y no sacrificio. Dar el corazón es la misericordia y no sacrificio. La única actividad que podríamos considerar como una forma de moderar los apetitos de la carne recomendada por Cristo es el ayuno, pero nunca hubo latigarse, fustigarse,
También, por ejemplo, ahora que fue el Día de la Santa Virgen de Guadalupe, pues es muy desagradable ver personas que se pican con opales, con cactus, que se cortan la piel, que se van de rodillas sangrando o descalzos. Eso nunca lo pidió nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir, el ocasionarse un daño en el cuerpo, a Él no le importa, porque la única sangre que salva es la sangre de Cristo y no nuestra sangre. Me da a veces la impresión de que algunas personas que realizan eso creen que están pagando por sus pecados y que posteriormente podrán seguir pecando. Rodearse de ricos es contrario a lo que enseñó Cristo. Solo ricos busca el ambicioso Eduardo Verástegui y Antonio Berumen. De hecho, Eduardo Verástegui es acusado de hacer tráfico de influencias, de decir, tú eres empresario, quieres hacer un negocio con Carlos Slim, yo te puedo conectar con él, pero me tienes que depositar tanto. Y yo, que soy amigo de ellos, te conseguiré una cita. Es una denuncia que se ha hecho en reiteradas ocasiones también contra él. Hoy no voy a hablar de Gabriela Rico Jiménez, pero pues también es un caso en el que ella, en Monterrey, el 3 de agosto del año 2009, acusa de abuso contra menores y de canibalismo a Carlos Slim Domit, uno de los amigos personales de Eduardo. Rodearse de ricos, como les decía, es contrario a ello. Vemos en Eduardo Verástegui que exhibe su colección de relojes Richard Mille con un valor superior a los 23 millones de pesos cada uno, sobre todo los de edición especial. Son estos relojes de forma un tanto extraña, como un tanto rectangular. Otro que también los utiliza, no es podría relacionar a muchas personas que los utilizan, pero es también el narcocantante Peso Pluma, recientemente denunciado por la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández de sus nexos con un psicópata multiasesino que se conoce como el Nini. Néstor Pérez, ahorita no recuerdo todo su nombre, Néstor Pérez es uno de los principales, es mejor dicho, el que comanda a las narcoestrellitas que ayudan también a los políticos de Morena a posicionarse. Recuérdese que Armando Guadiana, el difunto Armando Guadiana, en su campaña a ser gobernador del estado de Coahuila, prometía que llevaría al narcocantante Peso Pluma si él ganaba. Carlos Slim recibió del masón Marcelo Ebrard Casaubon y de López Obrador la venta de la Plaza Mariana. La plaza de la Basílica de Guadalupe se la vendieron ellos. Aquí podemos ver a tres sujetos que no representan de ninguna forma el catolicismo. Vemos a Marcelo Ebrard, a Norberto Rivera y a Carlos Slim, juntos ahí hablando de ese proyecto tan denunciado por su corrupción, por sus malas actividades. El atrio privado de la Basílica, presunto fraude multimillonario. Pues aquí en este artículo dice lo siguiente: para construir la Plaza Mariana junto a la Basílica de Guadalupe, la anterior administración capitalina desalojó 250 locatarios de un mercado. Estos siguen peleando por una reubicación o que se les pague una indemnización, y sus abogados narran la serie de irregularidades cometidas para la edificación de la obra que tiene metidas las manos Carlos Slim, la cúpula eclesiástica y hasta el gobierno de López Obrador. El gobierno de Marcelo Ebrard, pero que se lo legó López Obrador. El presidente de la fundación es Norberto Rivera y el secretario y apoderado es Diego Monroy. Como vocales siguen apareciendo José Agustín Ortiz Pinchetti. Saben ustedes quién es ese corrupto, ¿no?, que recientemente falleció. Ortiz Pinchetti, el esposo de Loreta Ortiz, la corrupta ministra de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vota a favor de todo lo que quiera violar en derechos humanos López Obrador y Sheinbaum. Julia Rita Campos de la Torre era la secretaria de Turismo de esa administración capitalina.
Rivas explica, los cargos de la fundación se repartieron entre la iglesia, Carlos Slim, el gobierno capitalino, pues la Plaza Mariana es un negocio acordado por los tres poderes desde un principio. Fue un acuerdo cupular entre el cardenal, el empresario y López Obrador. El gobierno capitalino también está metido en el negocio, por supuesto. Ese es el motivo por el que dejaron fuera a la Federación. Por eso mismo, López Obrador le donó el terreno a la fundación. Y esta también es la razón por la que el gobierno capitalino no ha revocado la donación como debió hacerlo por todos los incumplimientos e irregularidades que hemos señalado. Sin embargo, entre los directivos de la fundación aparecieron nombres de personas como Ortiz Pinchetti o Pinchetti y Campos de la Torre, que ya no son funcionarios del gobierno capitalino. Las personas aquí no importan, dice. Esos exfuncionarios seguramente fueron sustituidos por funcionarios actuales del gobierno de la capital. Aquí lo importante es que esos mismos cargos siguen repartidos entre las tres partes. Respecto al gobierno capitalino, digamos que López Obrador le heredó el negocio a Marcelo Ebrard Casaubon. Esto lo publica Rodrigo Vera. Con miras a emprender negocios multimillonarios, se privatizó un terreno de 30,000 metros cuadrados en el que Carlos Slim construye la Plaza Mariana a un costado del atrio de la Basílica de Guadalupe. Esa privatización, ¿por qué es eso? Lo que les diga Morena, que no está a favor de las privatizaciones, son una bola de mentirosos, por supuesto que sí. Esa privatización también tuvo el propósito de evitar que dicho terreno se convirtiera en patrimonio federal, como todos los templos y atrios lo son, porque la iglesia no tiene propiamente propiedades, las tiene controladas el Estado, para que lo sepan. Fueron expropiados a la iglesia desde el siglo XIX y que ahora son bienes nacionales por disposición constitucional. La Plaza Mariana no será de la iglesia, no será del pueblo de México, sino propiedad de Carlos Slim. No será parte de la Basílica de Guadalupe, que sí es patrimonio nacional, sino un ultramoderno mall manejado por Carlos Slim y Norberto Rivera Carrera. Ese Norberto Rivera lo hemos visto en múltiples ocasiones con personalidades como Leo Zuckerman, vinculado a Soros, carcajeándose sobre el aborto, ¿no? Cuando Leo Zuckerman dice en tercer grado, hoy la despenalización del aborto, yo la aplaudo a rabiar, dijo así, la aplaudo a rabiar, y son sus amigos, personas como Norberto Rivera. Bueno, dejamos este tema para otro día, pero simplemente ver el negocio sucio, los negocios sucios que tiene Carlos Slim, tratando de comprar los derechos de autor de Jesucristo y de la Virgen de Guadalupe, o al menos lucrar con cosas cercanas. Un satanista tratando de comprar los derechos de autor sobre Dios. Slim invierte en algunas cosas para presentarse como católico, siendo un zar del tabaco que mata a 8 millones de personas año con año, socio del clan Illuminati de los Duke de Carolina del Norte y del Sur. La perversa idea de ellos es captar el catolicismo, cooptarlo, infiltrarlo y pervertirlo, anularlo, con falsedades, meter a desviados sexuales y a farsantes como políticos serviciales de ellos y de la masonería regular que impusieron en la presidencia a López Obrador. Estos, según lo que podemos ver, según el historial que les hemos visto, que hemos leído, pues operan fingiéndose como católicos. Son un enlace con una poderosa mafia dentro del Vaticano. Una poderosa mafia que está dentro del Vaticano, sede del clero católico, mas no la Iglesia Católica misma, mas no la totalidad de la Iglesia que somos nosotros. Una mafia, por lo visto, compuesta de personas con tendencias homosexuales y pedófilas. Una víctima de Berumen, acusó que en la casa de Eduardo Verástegui en la Ciudad de México ocurrían las orgías homosexuales con seminaristas católicos. Y Verástegui participaba en ellas poniendo su pequeño miembro viril en la boca de Antonio Berumen, mientras Berumen ordenaba a los seminaristas penetrarlo por turnos. A Berumen solo le gusta fornicar con hombres católicos próximos a ser sacerdotes para mancharlos,
para posteriormente ponerlos en cargos importantes dentro de la iglesia. Para comprometerlos, al estilo de Kay Raniere o al estilo de Jeffrey Epstein, marcarlos de por vida y fortalecer sus vínculos de corrupción y poder dentro de la Iglesia Católica con aspectos religiosos. Los religiosos callan entonces todo, colaboran con él para seguir fortaleciendo su mafia, debido a que si él habla, pues ellos totalmente quedarían expuestos a los actos en los que participaron. Quizá de aquí el harén de hombres homosexuales que me han denunciado que opera en la misma Basílica de Guadalupe. Son hombres entre 20 y 30 años, con actividades igualmente con ínfulas de que quieren ser cantantes o estrellitas de televisión, al estilo de Verástegui, que visten a los santos, hacen algunos trabajos de mantenimiento en la Basílica de Guadalupe. Y bueno, pues estas personas han sido denunciadas por diversos testigos que se han quejado con las autoridades de la basílica y señalan que no les hacen ningún caso, que no los ayudan, que no atienden a sus denuncias, pese a que a estas personas, con que tú revises sus perfiles en Facebook, puedes encontrar que incluso odian a la iglesia, diciendo no necesitamos, con palabras muy groseras obviamente, no necesitamos la bendición del Papa para nuestras uniones homosexuales. Así lo dicen públicamente. Importante saber que la visita del Papa Juan Pablo II estuvo contaminada por la presencia de Antonio Berumen. También la gira de la Capilla Sixtina a México, organizada también con el Banco Banorte. Él fue el principal patrocinador, el Banorte, que es el banco del Grupo Atlacomulco. Ahora ligado obviamente a Morena. Ha patrocinado la llegada de la réplica de la Capilla Sixtina junto con Antonio Berumen en varias ocasiones. En 2019, Banorte y Maseca patrocinaron la réplica de la Capilla Sixtina en Monterrey, Nuevo León. Los clientes de Banorte podían acceder a la fila de forma preferencial, acompañados hasta de 3 personas mostrando su tarjeta de banca móvil. En 2017, Banorte patrocinó la visita de la Capilla Sixtina a Querétaro, donde los clientes de Banorte pudieron obtener acceso preferencial. En 2019, Banorte patrocinó el viaje de un joven de 17 años de edad a Roma para conocer la Capilla Sixtina original. Desconozco quién haya sido el joven y en qué mecánica, pues haya ganado dicho premio. Pero obviamente que él también tuvo que tener algo que ver con Antonio Berumen. No estoy diciendo un contacto sexual, sino más bien en algo tuvo que ver Antonio Berumen. Imanol Landeta, siendo niño, cantó la canción Pescador, compuesta por Antonio Berumen. No es una canción, sino más bien lo que él dice, pues es un mensaje con música. Todo parece encajar. Mucha gente dice que Imanol, por los abusos de los que fue víctima, pues ahora él también se dedicaría a hacer esto. Otras estrellas infantiles de Antonio Berumen o relacionadas con Antonio Berumen es el caso de Dana Paola, la famosísima estrella infantil de telenovelas. Ahora hace diversas formas de pornografía rotulada como Child Star, que quiere decir niña estrella, y canciones sobre temáticas de lesbianas. Pueden ver lo que aparece en pantalla, parece ser hasta el infierno, hace una cruz con el nombre Child Star y su nombre Dana. Y aparece rodeada de personas que parecen demonios, incluso mostrando una lengua muy, muy larga. Vamos a ver si podemos amplificar la imagen, que prácticamente parecieran quererla devorar. Este de aquí, por ejemplo, es particularmente notorio, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir con esto Dana Paola, no? Creo que no deja lugar a dudas. Y además que parece ser que les gusta ser representados así, les gusta ser reconocidos de esta forma. Porque de otra forma, pues no nos explicaríamos cómo pues hacen alarde de esto, ¿no? Estrella infantil. Algunos dirán, es un recurso de mercadotecnia. Pues
es una mala prensa. Es mala prensa y me parecería un tanto extraño que conociendo bien que su objetivo es la conservadora, yo digo aún conservadora sociedad mexicana, les guste presentarse de este modo. Belinda no fue de las estrellas de Antonio Berumen, al menos no que yo tenga un conocimiento que tenga una liga directa, pero igualmente fue una estrella infantil de Televisa. También quiero decir que no todas las estrellas infantiles de Televisa siguieron en lo mismo, siguieron en la carrera. No todas se depravaron sexualmente, no todas han estado en escándalos de este tipo, no, ni en cosas satánicas. Eso también es una realidad. Hay muchos que simplemente participaron en alguna telenovela entre los 90 y el 2000 y nunca más volvieron a participar en ningún otro proyecto. Pero en su mayoría, los que sí siguieron, los que sí prosiguieron en el medio, pues tuvieron esta clase de actitudes. Belinda no fue de las estrellas de Berumen, pero igualmente fue una estrella infantil de Televisa. Su historia con el Cártel de Sinaloa, Morena, Grupo Atlacomulco, productores, otros productores además de Antonio Berumen, pues es deplorablemente una historia de fracaso moral y espiritual. Parece ser ella distinta, no es de la vertiente que se finge católica o creyente, sino más bien de la vertiente que se dice abiertamente satánica, y que por ese medio pues ha intentado, lo mismo que otros narcocantantes, ingresar al mercado anglosajón, porque ellos quieren que las puertas de la sinagoga de Satanás, la MTV, ellos quieren que esos espacios de la mercadotecnia estadounidense se abran para ellos y saben que se abren por el satanismo. Aquí por ejemplo vemos algunas capturas de su video titulado Mala, en que pone a un sacerdote como su principal enemigo. La vemos en un confesionario con la pose de poseída, con una cabeza humana. Acá la vemos sobre un piso cuadriculado, evidentemente referencia a una logia masónica, llorando lágrimas de sangre y con los ojos rojos. Es yo creo que uno de los casos también más significativos de esta narcocantante, que es ligada como amante de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, de los más violentos generadores de violencia en Sinaloa, y que actualmente pues es uno de los artífices de la crisis que se vive desde la detención del criminal multiasesino Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa, una situación que intenta negar Claudia Sheinbaum, el narcogobierno federal, por todos los medios. Otro es el caso de Alejandro Spitzer. Las estrellas de Televisa siguen el rumbo de la perdición de las de Disney. En las producciones de Disney, pues cuando son niños, tienen una apariencia infantil, dulzona, pero posteriormente crecen y se depravan completamente, incluso en el consumo de sustancias ilícitas. Aquí podemos ver que pues entienden muy mal lo que es hacer una carrera artística y se van evidentemente por el morbo y la transexualidad. Bad hombre, sin etiquetas, dice. Vestido con un vestido de color rosa con puntos negros, que se le llama patrón polka. En escenas de teatro, pues en teatro y televisión realiza escenas homosexuales. Ahí lo pueden ver. Sobre las fotografías de Belinda, bueno, pues la vemos vestida como una dama de la oscuridad, que son una especie de monjas, pero del satanismo, que residen en templos que parecen iglesias, pero en realidad ahí dicen que, al igual que ocurre en la India, se sacrifica diariamente a un niño ritualmente, en adoración al maligno. Debo de decir que esto es mera formalidad, porque la élite satánica desde hace muchos años dejó de practicar todas las formas de los rituales del satanismo para establecer algo así ya como un satanismo industrializado y de ciencia aplicada las 24 horas del día. Han profesionalizado el ejercicio del culto al mal, los sacrificios rituales se han industrializado.
¿sí? Ellos ya no practican esta clase de rituales, sino es simplemente reafirmar el pacto que hicieron sus ancestros. Por eso es que no van a ver, no hemos visto, a pesar del auge del internet y de todo lo que se puede filtrar, no hemos visto como tal pues un ritual de esos, porque está muy controlado, en el caso por ejemplo de las sectas satánicas menores, y menos lo van a ver de las élites, porque las élites no hacen esto propiamente, sino que tienen ya toda una industrialización del mal. Como es el vicio del tabaco, bueno, pues también el aborto. Es mera formalidad porque ellos ejecutan a miles de niños al día en alabanza al maligno a través de sus famosísimas clínicas de aborto. Verástegui no es sincero. Si fuera sincero, tendría forzosamente que denunciar a Berumen. ¿Cómo vamos a creer que es sincero si no acusa a Berumen? Ha utilizado la fe, las creencias de las personas como un negocio. Primero porque le permiten infiltrar las filas de la iglesia, segundo porque le permite destruir y pintar como demonios a los que no seguimos sus mentiras y tenemos un catolicismo más auténtico. Obviamente que tenemos pecados, obviamente que cometemos fallas, obviamente que tenemos faltas, pero desconfía de aquel que no lo reconoce, desconfía de aquel que no pide perdón por lo que ha hecho, desconfía de esos personajes, no de aquellos que se admiten como humildes pecadores ante Dios. Tercero, porque les permite desinformar. Cuarto, porque les permite desacreditar a la iglesia, con todas esas cosas ridículas que tienden a hacer, con todas esas campañas inútiles que tienden a organizar. Pues para el satanista, el católico simplemente debe de ser visto como un estúpido crédulo de todo, fácil de estafar y fácil de conmover ante cualquier cosa que sea sazonada con el nombre o con algunas palabras lastimeras o con el nombre de Cristo. Así como aquellos que gritan Cristo, Cristo en las sectas heréticas y no son salvos, porque no solamente el que diga el nombre del Señor será salvo, sino aquel que también con sus actos lo honre. ¿Cómo creer en Eduardo Verástegui si sigue dependiendo de Antonio Berumen, si la red de Antonio Berumen es lo que lo mantiene, lo que le permite acceder a reuniones casi secretas a puerta cerrada con el Papa Francisco? Claudia Sheinbaum Pardo roba 900 millones de pesos sin permiso y los entrega al Teletón, al evento nacional de evasión fiscal. Es momento de ayudar a evadir impuestos. Ese es el momento. Me reuní con el patronato de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, su presidente y fundador Emilio Azcarra Gallán, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Sisi Harp Calderoni, presidenta de la Fundación Alfredo Harp Elú, el arquitecto Javier Sordo Madaleno y otros miembros. Se trata de un proyecto humanista para apoyar a partir de aportaciones y da bienestar para quien más lo necesita. Felicidades al Teletón, dice Claudia Sheinbaum, reunida con Fernando Landeros Verdugo. Nótese esto cómo puede ser tan destructivo. Claudia Sheinbaum le quita 113,000 millones de pesos a la salud pública en el año 2025. Pero sí se roba 900 millones de pesos sin permiso de nadie y se los entrega al Teletón. ¿Con permiso de quién? Con permiso de nadie, como tampoco tuvo permiso de nadie para robarse 54 billones de pesos y dárselos a la Cuba comunista. Con permiso de nadie. Aquí podemos verla, esta es de este año. De este año, reunida con Fernando Landeros, el de la estafa del Teletón. En su perversidad, Eduardo Verástegui está dispuesto a protagonizar cosas peores de hipocresía, hasta ponerse alitas de ángel y subirse a un falso cielo. Aquí lo estamos viendo. Y ya me enteré de que anda amenazando gente, que le gusta mucho decir que va a amenazar a aquellos que lo sigan exhibiendo en su pasado. Por lo visto le temen, porque esta señora, Montserrat Olivier, que ha participado en los eventos y en las fiestas privadas de Ricky Martin, siempre insinúa que si alguien investiga un poco, que si alguien rasca un poco en el pasado de Verástegui, vamos a encontrar algo muy turbio.
relaciones obviamente homosexuales, amantes homosexuales, es a lo que se refiere, porque ella se burla cuando dice que él es totalmente contra los gays, que él es contra la ideología de género. Dice, pues es una burla. Vean lo que él ha hecho, vean su pasado. Aquí en México hay buenos investigadores, que le busquen, dice. Siempre, obviamente, Eduardo Verástegui participando en el negocio del Teletón. En los años previos, en el sexenio de López Obrador también destinó millones de pesos para el Teletón cuando lo pedía Verástegui. Podría ser ahí en ese momento en el que pagó sus servicios para atacar a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez. Desde luego, saben quién soy. Ahora más que nunca, que les sigo la pista desde hace una década, también saben quiénes son mis lectores, mis amigos, y van a buscar hacer lo que siempre hacen, desprestigiar a aquellas personas que les exponen de manera sincera. Ellos atacan a los verdaderos activistas pro vida. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el día de ayer, 17 de diciembre de 2024, pues hacen este movimiento en que un funcionario de supuesta seguridad del Estado mexicano se presenta a hablar con el representante de Televisa, con el vocero de Televisa, que en este caso es Enrique Acevedo. Enrique Acevedo, que es obviamente la sustitución de Joaquín López Dóriga, porque Denise Merker no cuenta nada de esto, es la sustitución del espacio de Joaquín López Dóriga, y se presenta para decirnos que en Sinaloa no está ocurriendo nada grave, o que ocurrió pero que ya se está avanzando, lo cual es una mentira. 17 de diciembre, el narcopolicía Omar García Harfuch en Televisa burlándose de las masacres en Sinaloa, sobre que se ha avanzado mucho en el combate del crimen organizado, al mismo tiempo que están ocurriendo balaceras y masacres en el mismo Sinaloa. Carlos Rivera fue capaz de reunirse con el Papa Francisco en varias ocasiones, precisamente por la corrupción de Antonio Berumen. Sujetos como Berumen habría también en otros países, no solamente en México, que son los que han facilitado que reggaetoneros como J Balvin se puedan tomar fotografías con el Papa Francisco y burlarse de él en su cara. Uno de ellos puede ser Luis Quinelli. Este es un argentino organizador de la reunión conocida como Vitae Summit. Para burlarse de los católicos, llevó al luciferino reggaetonero J Balvin a una sesión de fotografías con el Papa Francisco. Otros a los que han llevado, pues es el caso del pintor blasfemo Andrés Serrano, que hizo un Cristo dentro de un frasco de orines amarillos. Y el Papa Francisco, pues los ha recibido y ha hecho comentarios favorables de todos ellos. De todos ellos. J Balvin hace referencias totales contra la iglesia cuando pone un edificio en forma de iglesia blanco sangrando desde la azotea. Mensajes referentes a demonios, a posesiones demoníacas, mensajes blasfemos contra San Pedro crucificado de cabeza sobre una llama, portan ropas de la imagen que portan la imagen de la Virgen de Guadalupe haciendo actos blasfemos, como también recordamos a Sheinbaum, que es judía, que es de los asesinos de Cristo, que no es creyente en Cristo, que llevan 2 milenios odiando y maldiciendo a Cristo, pero para empezar Sheinbaum ni siquiera podría ser considerada judía. Sheinbaum es atea, es comunista. Portan ropas de la imagen de la Virgen de Guadalupe haciendo actos blasfemos. El conejo dentro de estas sectas es también un símbolo pedófilo y satánico, usado también por Macaulay Culkin, conocido como el Bafoboni, una referencia al Baphomet, que es un macho cabrío que se adoraba dentro de la masonería templaria. Hacen también la V con las manos. Han visto la V que hace Eduardo Verástegui, ¿no? De esta de Viva la Vida. Pues eso lo hacía, por ejemplo, Winston Churchill. Y según el satanista británico Aleister Crowley, Winston Churchill hacía la imagen, la seña de la V, que no deben de hacerla porque muchos pensábamos que significaba amor y paz. Pues no, es realmente una seña satánica. Y no son los únicos satanistas que he visto que la hacen. La V de la victoria de Winston Churchill, un Illuminati por cierto, fue reconocida como una señal satánica por Aleister Crowley. La bestia que sale del mar para destruir la iglesia, aquí lo podemos ver, una especie de monstruo o demonio con
con orejas de conejo. En la canción Cuidado por ahí. Las orejas de los gorros estos de la compañía Disney, de Mickey Mouse, son también un símbolo universal de agresores de niños. Aquí lo pueden ver. La representación de un tipo completamente demoníaco, pálido como un cadáver. La iglesia que les comentaba, una iglesia que está sangrando a medida que ellos danzan. Significa eso. No hay necesidad de interpretar nada más. De cabeza, este sujeto ahí danzando, porque es una blasfemia contra San Pedro, que fue precisamente crucificado de cabeza en el circo de Nerón y Calígula. Creo que por ahí del año 67 después de Cristo. Carlos Rivera y Antonio Berumen. Les comentaba que él ha podido tener pues acceso a tener reuniones con el Papa Francisco. Es que debemos de pensar a qué grado de corrupción está el Vaticano como para que un sujeto como Antonio Berumen pues pueda hacer y deshacer, vender, porque eso debe de ser, vender citas con el Papa. De ahí aprendió Verástegui también para vender las citas con Slim. Dice esta estación de radio, Radio Latina 1045 de FM, en el bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez, celebrado en casa de Humantla, Tlaxcala, el actor y cantante Mauricio Martínez denunció la presencia de Antonio Berumen, un productor musical acusado de abuso sexual, con algunas denuncias en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Mauricio Martínez, a través de un video en redes sociales, reveló la presencia de Antonio Berumen, acusado de abuso sexual en el bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. Martínez denunció la falta de acción legal contra Berumen, quien enfrenta al menos 10 denuncias por 10 hombres, todos hombres, por abuso sexual. Carlos Rivera no ha comentado sobre el incidente. Martínez ya había presentado una denuncia por acoso contra Berumen desde el año 2022. Este suceso destaca la preocupante situación de la justicia en México y genera un debate sobre la ética de invitar a personas con acusaciones tan graves a eventos públicos. Personas con acusaciones tan graves a eventos públicos. Pues si ellos son los mismos que los organizan. Volvemos a la nota de W Radio. ¿Quién fue padrino de la boda adúltera de Angélica Rivera con Enrique Peña Nieto? Antonio Berumen. ¿Quién compuso la canción del pescador cantada por Imanol? Antonio Berumen. Bueno, pues así es que con todo y sus amenazas tenemos que seguir adelante de forma valiente, a paso firme como un ejército, con el apoyo de ustedes y de todas las plataformas que crean en la verdad y en la libertad de expresión. Así debemos de hacerlo. Soy libre de decir esto y ustedes son libres de saberlo, de creerme si lo creen así, de creerlo y comprender esto y de incluso aportar más para reforzar esta teoría que estoy presentando. Les recomiendo, les aconsejo que tengan cuidado con los niños, que protejan a sus hijos, con todos los niños, cuídenlos mucho porque no deben de confiar en gente soberbia que se quiere presentar como sin mancha ni pecado o como personas que quieren ser amigables o que solo quieren hacer reír o felices a los niños, porque son mentirosos muchos de ellos. Necesitamos sacar de nuestra mente, de nuestros televisores, de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos, del gobierno y sobre todo del poder, porque no es solamente el poder del gobierno, toda esta basura, porque es lo que son, que originan a prostitutos, a gente que se alquila, a gente que puede fingir cualquier cosa desde el ámbito de lo religioso, como Eduardo Verástegui. Porque no pueden ser sinceros sin denunciar todo esto, que lo conocieron. Con el padre Maciel no le quedó de otra que reconocer que sí fue malo, pero dice que no lo sabía. Dice Verástegui que no sabía nada del padre Maciel. Es que Verástegui nunca sabe nada que no le convenga. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Creo que así poco a poco lo que voy haciendo es dar pinceladas de lo que realmente ha significado esta pervertida alianza, esta mala alianza
que se nos dijo que existía entre los medios de comunicación, entre ciertas estrellas que lo único que les importa es su apariencia, su fama, su dinero, los lujos a los que puedan acceder, y la Iglesia Católica. Estos empresarios que falsamente se presentan como mecenas del catolicismo son unos mentirosos, unas malas personas que buscan lucrar con la fe y desviar la fe a un punto donde precisamente se torna en oscuridad las acciones que deberían de ser claras como el día. Por eso es que he considerado prudente denunciar esto, porque además son una institución de abusadores. Los niños que actualmente estén siendo abusados en un futuro muy probablemente también se conviertan en lo mismo. No estoy criminalizando a las víctimas, pero es frecuente que si no se atienden, de alguna forma puedan también en algún momento caer en esta clase de actitudes. No crean en todos los que dicen Señor, Señor, porque el reino de los cielos no será de esa clase de personas. Todos estos hechos no pueden ser silenciados. Ustedes pueden pensar, esta es una opinión de él, pero está apoyada en hechos que nadie puede refutar, en nexos corruptos que nadie puede negar. Muy desagradable, ¿no? Todo esto, cómo es que estas personas han ido conduciendo el país, y creo que si ponemos nuestro país, si seguimos poniendo el país, el poder, las decisiones políticas fundamentales en manos de gente como esta que simplemente juega a lo que sea, nos van a llevar un día a algo verdaderamente grave. Nos pueden llevar hasta la extinción de la patria misma. Por eso reitero mi posición en que esto lo deben de saber. Si te ha gustado el video, si consideras que esto es importante, compártelo, dale me gusta y deja un comentario. Gracias por su atención.